Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de esta saga del ácido post-apocalíptico en este nuevo 2024. Claro que sí, sean todos bienvenidos y pues obviamente ya lo saben, no olviden suscribirse, comentar, compartir, dejar un me gusta y pues formar parte de esta enorme comunidad del ácido post-apocalíptico que cada vez está creciendo mucho más. Un agradecimiento a todos ustedes por suscribirse y dejar sus mensajes. Un saludo fraterno y cordial. El episodio de hoy, continuando con el terror, pues ahora vamos, como es nuestro placer aquí en este canal, a hablar sobre un relato del magnificente Howard Phillips Lovecraft, el autor favorito del ácido post-apocalíptico en el terror. Y pues nada más y nada menos que un relato de los más espectaculares, que ya de por sí toda la obra de Lovecraft es genial. Pero aquí tenemos algo también muy oscuro, muy misterioso, que es el relato conocido con el nombre de El horror de Dunwich. Este relato fue escrito por Lovecraft en el año de 1928 y publicado en el año de 1929 en la revista Pulp llamada Weird Tales. Estas revistas, pues en los años sobre todo en los que Lovecraft desarrolló su obra, que es desde 1920 en adelante, eran revistas, podríamos hablar, de bajo presupuesto, de baja incluso calidad del papel, y por eso eran llamadas las revistas pulp, y ellas pues eran las que se encargaban de dar acogida a toda esta cantidad de escritores de horror y de ficción que se presentaron por oleadas en estos años entre la década del 20 y el 30 del siglo pasado en Estados Unidos. Así es que pues ahí es donde está publicado este genial relato entre tantos de los que nos menciona Lovecraft. Y pues este pueblo desarrolla, desarrolla su trama en el pueblo ficticio conocido como Dunwich, ubicado, según el autor, según Lovecraft, en Massachusetts. Bueno, este pueblo, Dunwich, junto con Innsmouth y Arkham, que son los tres pueblos conocidos con el Triángulo de Lovecraft, son tres pueblos o ciudades ficticias que inventó dentro de su mitología, que son sitios muy importantes en donde se desarrollan eventos espectaculares relacionados con toda la mitología de la llamada de Cthulhu y las otras historias que vinieron posteriormente. Entonces, pues en este libro, o mejor, más bien dicho, en este relato del horror de Dunwich, se menciona por segunda ocasión a la entidad llamada Yog-Sothoth, que la primera mención que se hace de este ser es en el relato llamado El caso de Charles Dexter Ward, pero aquí pues es como una mención muy por encima, y ya aquí en el horror de Dunwich es donde toma la característica de ser un dios exterior. Tomen en cuenta y recuerden este nombre, Yog-Sothoth, porque cumple un papel importantísimo a lo largo de la trama del relato del cual vamos a hablar ahora a continuación. También aquí en este relato, en el horror de Dunwich, es de donde por primera vez se menciona, esta vez sí, a la entidad conocida como Shub-Niggurath. Estos nombres raros, enrevesados, que le gustaba inventarse a Lovecraft para denominar a sus monstruos o a sus seres exteriores o a sus dioses, porque pues él siempre decía que son nombres que nuestra lengua mortal no está capacitada para pronunciar. Así es que pues ahí ya viene parte del misterio del horror cósmico que es conocido al género que creó Lovecraft, porque él fue el pionero quien desarrolló este tipo de horror cósmico. Entonces, pues para irnos ubicando un poco, según el relato, Dunwich se ubica en el valle del Miskatonic, al norte de la región central de Massachusetts.
Este nombre también, Miskatonic, tiene mucho peso, mucha importancia en la mitología Lovecraftiana, porque este río, pues es un río, el río Miskatonic, es el que da nombre a la Universidad de Miskatonic, que está ubicada en el pueblo de Arkham. Si quieren saber un poco más sobre la importancia de la Universidad de Miskatonic y el pueblo de Arkham, tengo pues otros videos aquí en mi canal a los que ustedes pueden dirigirse una vez que hayan terminado de mirar este video y se van a enterar. Tengo el libro que habla sobre el Necronomicon, el video que habla sobre el Necronomicon y otro video que habla sobre el relato conocido como el horror de Innsmouth. Así es que La sombra sobre Innsmouth es un otro relato donde toma mucha importancia el Necronomicon y la Universidad de Miskatonic. Les recomiendo, si quieren enterarse más, vayan y miren mis otros videos de este canal. Ya pues, habiendo conocido esto, como les iba diciendo, este pueblo Dunwich, que se ubica al norte de la región central de Massachusetts, en el cruce del monte Aylesbury y Dean's Corner, que es un camino. Entonces nosotros aquí podemos ver la influencia de otro genial escritor, que es Arthur Machen, en su obra El Terror, que es de aquí, de este libro, de donde Lovecraft saca mucha inspiración para escribir el horror de Dunwich. Este pueblo, Dunwich, es habitado por seres huraños, supersticiosos, que por efecto de la endogamia y el incesto tienen todos una fisonomía degenerada y un bajo nivel intelectual. Esto me lleva mucho a recordar también el relato de La sombra sobre Innsmouth, que les recomiendo vayan y miren mi video, que está muy bueno, no es porque yo lo diga. Pues ahí también tenemos un término que se llama el aspecto de Innsmouth, que era que los habitantes tenían esta apariencia como de seres marinos o de peces. Pues ahí tiene relación con la trama, y acá en Dunwich de igual forma. La endogamia y el incesto significa pues que entre las familias que habitaban este pueblo Dunwich, pues empezó a entremezclarse y a entrecruzarse sus genes, incluso entre familiares directos, y que pues esto a la final llevó a esta degeneración de la fisonomía, y de la baja inteligencia de esta población. Así es que pues esto es un relato, es una puesta en escena, una puesta en contexto de qué se trata el horror de Dunwich, este relato espectacular, y que pues tenemos también las influencias que siempre ha tenido los libros y los relatos de Lovecraft en nuestra cultura popular y en nuestra cultura actual. Vamos a darles algunas referencias en el cine, en la música, y luego les voy a contar un pequeñísimo resumen de qué se trata este relato. Así es que quédense hasta el final y continúen viendo mi video, no sin antes, por supuesto, suscribirse y dejar un comentario. En el cine, por ejemplo, el horror de Dunwich es el nombre que toma una película igual del año 1970 protagonizada por Dean Stockwell. Otra película posterior a esta, italiana, del año 1980, que es llamada El miedo en la ciudad de los muertos vivientes. Toma muchos elementos del relato del horror de Dunwich para elaborar la cinta cinematográfica. Es una pequeña joya de la serie B del año 1980. Posteriormente, y algo ya mucho más cercano a nosotros, del año 2013, en la película Bayonetta Bloody Fate, que esta es una película basada, que es convertido en un anime basado en un videojuego. En esta película existe un monorrail, una especie de tren que pasa por las localidades de Arkham y Dunwich, expresamente la relación a la mitología Lovecraftiana. Y ya que hablamos de videojuegos, pues en el juego llamado La llamada de Cthulhu, valga la redundancia, Dunwich es un escenario en el que tú puedes jugar. También hay el otro videojuego conocido como Arkham Horror, que es una expansión del juego también conocido como el horror de Dunwich. O un juego independiente, de desarrollo independiente, llamado Cthulhu
salva el mundo, Dunwich es un pueblo en el que hay que salvarlo. Es una misión dentro del juego que tú debes salvar a Dunwich. Otro juego, este sí, muy famoso, muy conocido, que es el Fallout 3. Existe un edificio llamado Dunwich, que es donde se produce una reunión de ocultistas que tienen como objetivo invocar a su dios. Miren todas estas relaciones y estos guiños a la mitología Lovecraftiana. Y en la música, pues obviamente no podía faltar. La banda de Doom Metal Electric Wizard tiene una canción llamada Dunwich que pertenece al álbum Witch Cult Today. Otra banda, en este caso que interpretan death metal, llamada Revolting, tiene una canción llamada Hell in Dunwich, Infierno en Dunwich, que también toma muchos elementos de la narrativa de Lovecraft para la letra de este tema. Otra banda, la banda conocida como The Darkest of the Hillside Tickets, tiene la canción llamada Going Down to Dunwich. Y un dato muy curioso, muy interesante incluso de otros autores, en este caso por ejemplo de Stephen King, un grande igual de nuestra época, pues Stephen King en el relato conocido como El perro de la Polaroid, en la novela conocida como El perro de la Polaroid, aquí menciona que hay un tipo de Dunwich que se volvió loco y debe ser encerrado en el sanatorio Arkham. Miren la referencia a dos grandes relatos aquí, generado por el gran Stephen King, que un tipo que pertenece al pueblo de Dunwich se ha vuelto loco y lo van a encerrar en el sanatorio Arkham. Aquí vemos la historia del horror de Dunwich y las sombras sobre Innsmouth entremezcladas. Así de importante es la influencia de Lovecraft en nuestra cultura popular. Y ahora, como les había comentado, después de conocer todas estas referencias y el contexto de qué es el horror de Dunwich, les voy a contar un pequeñísimo resumen, muy pequeñito, sobre de qué va el relato. A grandes rasgos podríamos decir que el horror de Dunwich es la historia de la familia Whatley, conformada por Lavinia Whatley, el viejo Whatley, que es el padre de Lavinia, y el hijo que tiene Lavinia, que es llamado Wilbur Whatley. Esto pues es una historia bastante rara, bastante enrevesada. Lavinia vive con su padre, con el viejo Whatley, en una granja decrépita que aparentemente está abandonada en las afueras del poblado de Dunwich, con muy poco muy escasa relación con el resto de habitantes de este poblado. Y pues aquí se menciona a un sitio muy importante que es Sentinel Hill, ya iba a nombrar a Silent Hill, ya vamos a hablar sobre eso también en algún momento, pero no, dejemos de lado Silent Hill, y esta es Sentinel Hill, que es una colina que está en las afueras igual de este poblado, en donde pues nos cuenta Lovecraft que ahí se realizaban cultos druídicos y conjuros nigromantes. El viejo Whatley, el padre de Lavinia, es quien en esta colina, en la que nosotros, según la descripción que hace Lovecraft, podemos imaginarnos y podemos darnos cuenta que existe una gran cantidad de monolitos de piedra, incluso un altar enorme de piedra en la cima de esta colina. Y ahí es pues donde se desarrollaban estos cultos druídicos y los hechizos nigrománticos. En esta colina, en un día muy específico del año, es donde Lavinia Whatley concibe a sus dos hijos, porque sí, queda embarazada de dos niños, de gemelos, y pues del padre se desconoce su identidad. Cuando Lavinia da a luz, pues tiene a su hijo, a Wilbur Whatley, que es pues un ser extraño, bastante raro, con rasgos incluso demoníacos, podríamos decirlo, y que tiene un crecimiento veloz, acelerado, comparado con un niño humano normal. Del otro hijo de Lavinia, que pues eso nos vamos a enterar ya cerca del final del relato, que no se sabe nada, es el que está siendo cuidado, podríamos decir, por el viejo Whatley y por Wilbur.
Entonces pues la trama se va desarrollando, pasan cosas muy extrañas, el crecimiento acelerado, exageradamente acelerado de Wilbur lo lleva a que pues él se haga cargo de los cuidados de la familia, y cuando el viejo Whatley fallece, le pone a cargo a Wilbur de que cuide a Lavinia y a su monstruoso hermano, que ya los adelanto. Entonces pues Wilbur, entre los libros que estudiaba de su abuelo, nos cuenta Lovecraft que tenía una copia del Necronomicon, pero lamentablemente una copia en mal estado y con muchos faltantes, con muchas páginas extraviadas. Y precisamente en una de las páginas extraviadas es donde se encuentra el hechizo que va a permitir a Wilbur controlar a su monstruoso y demoníaco hermano gemelo. De esta forma, pues al carecer de esa página, Wilbur se dirige a la Universidad de Miskatonic, en donde él tiene conocido de que se encuentra una copia del Necronomicon. Entonces, pues en su afán de conseguir este hechizo que va a permitir controlar a este monstruoso hermano gemelo, él tiene un encuentro con un perro guardián de la Universidad de Miskatonic, porque él intenta entrar de manera ilegal a la biblioteca donde se encuentra el Necronomicon, y el perro lo ataca y lo mata. Entonces, cuando se acercan a ver el cadáver de Wilbur, se dan cuenta que de humano no tenía nada, era una monstruosidad, y que luego de fallecer empieza a descomponerse en una masa gelatinosa y amorfa. Entonces aquí es donde entran en escena otros tres personajes muy importantes, que son el doctor Henry Armitage, que era quien estaba a cargo de la biblioteca, el profesor Warren Rice y Francis Morgan, los tres pertenecientes a la Universidad de Miskatonic. Y al ellos investigar las partes que estaba buscando Wilbur del Necronomicon, llegan a la conclusión de que pues él estaba tratando de controlar algo increíblemente demoníaco. Entonces se enteran de lo que está sucediendo en Dunwich, que salió de control, y el monstruoso hermano gemelo de Wilbur se escapa de la hacienda, de la granja donde lo tenían encerrado los Whatley, y empieza a provocar terribles sucesos en Dunwich. Empieza a fallecer mucha gente, y este monstruo es invisible para el ojo humano. Entonces los tres académicos se dirigen a Dunwich ya con el hechizo, con el conjuro que les va a permitir destruirlo, no solo controlarlo. Y pues aquí es cuando se desata todo el argumento, es espectacular, es un ritmo fenomenal, genial, que te atrapa en el relato. Y pues una vez que estos tres académicos logran intentar detener a este monstruo con el hechizo, es cuando este ser se vuelve visible y es una abominación total, es un monstruo terrible. No les voy a contar nada, sino que les sugiero que vayan y lean el relato de Lovecraft, y ahí se van a dar cuenta de la magnificencia que tiene este escrito. Y cuando el monstruoso gemelo de Wilbur Whatley está muriendo, pues grita y llama a su padre, pues y se escucha un grito enorme: Abba, Abba, ¿por qué me has abandonado? Ay, perdón, no, me equivoqué de Dios, ese es otro relato. El monstruo grita Yog-Sothoth, grita el nombre de su padre. Y pues ahí es cuando se ve un hecho fenomenal en el cielo, pero afortunadamente los tres académicos de la Universidad de Miskatonic logran contener y pues evitar que este monstruo arrase con el planeta Tierra, porque eso era lo que tenía como objetivo final. Así es que pues este es un relato, más bien un pequeño resumen, algo para que ustedes se interesen en conocer la obra de Lovecraft. Y hay una frase muy genial que dice que animo a aquellos que aún no conozcan la producción de Lovecraft a adentrarse en su complejo y oscurantista mundo. Pues sí, es una muy buena recomendación. No hay nada mejor que leer a los grandes clásicos del terror, en este caso Lovecraft, y pues les aseguro que no van a quedar decepcionados.
Ese es el relato que les he traído por el día de hoy, mis queridos amigos. Espero que haya estimulado su curiosidad y traten de leer un poco más a estos autores clásicos de terror y enterarse de qué se trata la mitología Lovecraftiana y los mitos de Cthulhu. Les recomiendo nuevamente. Así es que, mis queridas formas de vida, nos veremos el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, con un nuevo relato de terror. O si ustedes tienen alguna sugerencia, pues con gusto la aceptaré. Déjenmela en la caja de comentarios. De igual forma, en la descripción de este video están los enlaces a mis redes sociales en Instagram y en Facebook. Búsquenme y síganme por favor también por ahí. Y si el contenido de este canal les gusta, pues nuevamente les recomiendo suscríbanse, porque apoyan de manera muy grande haciendo esto al crecimiento del ácido post-apocalíptico. Sin nada más que comentarles, pues mis queridos amigos, formas de vida, nos estaremos viendo la próxima semana. Que sean felices. Adiós.